Buen día, bueno, me presento, mi nombre es Andrea Torres, yo soy ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo y presto mis servicios para Innova en lo referente a el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en su etapa de implementación, que es en la cual estamos en este momento. Trabajamos con unos ciclos anuales, es decir, hay actividades que se plantean con una proyección anual en las cuales pues se espera contar con la participación de todos los trabajadores y pues es de vital importancia que los trabajadores nuevos reciban esta información, se vinculen al sistema, conozcan cuáles son los objetivos, la participación que tienen en él y así pues contar con todo el aporte y obviamente se puedan beneficiar de estas actividades. Entonces les doy la bienvenida. Espero, como les dije, contar con sus aportes en la medida en que van siendo conocedores y van desarrollando esas habilidades en los diferentes procesos y pues obviamente están entrando en contacto con los diferentes riesgos, puedan reportar esas condiciones de inseguras o esos actos inseguros que pues se presentan quizás en el área de trabajo o pues bueno, en la interacción con los clientes, con el producto y pues podamos entre todos enriquecer este proceso. El objetivo principal del sistema de gestión es entregar información introductoria relacionada con la prevención y el tratamiento de enfermedades y accidentes de trabajo y también dar a conocer cuáles son las responsabilidades de los trabajadores en lo referente a este sistema. ¿Para qué? Para pues garantizar la participación, no solo trabajadores directos, sino también contratistas, visitantes, obviamente todo en pro del bienestar y de la salud. Bueno, este es como tal el objetivo del proceso de inducción al sistema de gestión. Ya el sistema de gestión como tal tiene unos objetivos específicos. Estos objetivos hacen referencia, pues primero a cumplir con una legislación vigente. Todas las empresas en Colombia deben contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, el cual pues debe estar documentado, implementado y obviamente con un seguimiento evidente sí, ante cualquier requerimiento de un ente de control. Este cumplimiento de la legislación implica evidentemente pues la destinación de unos recursos. En este caso el otro objetivo principal del sistema es pues desarrollar ese plan de capacitación anual en el cual se busca pues darle información al trabajador. ¿Para qué? Para que pueda pues prevenir esos accidentes y enfermedades en su puesto de trabajo y en sus tareas diarias, haciendo énfasis en los diferentes riesgos. Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de acuerdo con la identificación de esos peligros que hacemos. Vigilar y monitorear las condiciones de salud, por eso pues una vez un trabajador se vincula pues hacemos un examen médico ocupacional donde verificamos su estado de salud con el cual ingresa a la empresa y esperamos que ese estado de salud por lo menos se mantenga o en lo posible mejore, obviamente con la modificación de prácticas, con obviamente adquirir conocimientos sobre cuidado de la salud y ya pues poder monitorear esas condiciones año a año con los diferentes exámenes periódicos. Responder de forma oportuna a situaciones de emergencia. En este caso, las situaciones de emergencia pueden presentarse asociadas pues a eventos sociales, tecnológicos, naturales, entonces pues debemos estar preparados a través de un plan de emergencia, el cual nos permita pues prepararnos y sobre todo prevenir pérdidas humanas y materiales. Esos son los objetivos del sistema de gestión. Ahora, si hablamos de políticas, podemos entender que tenemos política de seguridad y salud en el trabajo, es aquella política que me indica el compromiso de la gerencia con la prevención de los accidentes y las enfermedades, con cumplir la normatividad y con destinar esos recursos para que ese sistema se pueda llevar a cabo. Ahora, hay una política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Esta política, pues además de sí, obviamente es sancionatoria en el caso en que alguien incurra en una de las conductas que están prohibidas en la política, como son el consumo de sustancias, de este tipo de sustancias en el horario de trabajo, el venir bajo los efectos de esas sustancias o el comercializarlas o simplemente portarlas. Es digamos un agravante e incluso es una causa pues para un proceso disciplinario. Pero paralelo a eso, la empresa busca también hacer campañas de prevención, porque entendemos que estas son enfermedades, pues sí, incluso de salud pública, de origen común, que pues se experimentan en cualquier edad. Entonces
no estamos exentos de que uno de nuestros trabajadores esté padeciendo una de estas enfermedades de adicción y por tanto pues queremos orientarlo en que pueda superarla, obviamente con ayuda de su EPS y haciendo nosotros de nuestra parte pues prevención. Y hay una política que es aquella que habla sobre el acoso, es prevención del acoso laboral, en donde se describe que pues tenemos conformado un comité, que el comité está disponible para recibir las quejas y pues sí, poco a poco ir capacitándonos en qué es acoso laboral, qué no es acoso laboral y cuáles son esos agravantes y cuáles son esos criterios o requisitos mínimos para que pueda estructurarse una queja de acoso. Ahora, conceptos básicos que debemos identificar cuando llegamos a la empresa. Sabemos que estamos expuestos a diferentes riesgos, pero hay que primero tener claridad de qué es un riesgo, qué es un peligro y qué es un accidente o incidente. En este caso, cuando hablamos de riesgo, sabemos que es la probabilidad de daño, ¿cierto? La probabilidad de que yo me pueda llegar a accidentar o enfermar. Ahora, ¿qué me puede generar qué tiene que haber implícito? ¿Cuál es el origen de ese riesgo? Pues evidentemente un peligro, en este caso lo estamos señalando allí como una cáscara de plátano. Entonces, la cáscara de plátano es el peligro. Cuando yo me expongo a ese peligro, pues estoy expuesto ya a un riesgo de accidentarme o de tener un incidente o un accidente o una enfermedad, según a qué tipo de riesgo nos referimos. Entonces, importante identificar en los puestos de trabajo peligros, riesgos. Si ocurren incidentes o accidentes, debemos reportarlos inmediatamente ocurran. Es algo que sí es importante para las personas que llegan, entiendan que no es que llegan nuevas a la empresa, entiendan que no es a la semana o a los 15 días, sino debe ser inmediatamente ocurran las situaciones. Ahora, ¿qué hacer en caso de accidente? La empresa está afiliada, o en este caso, primero está afiliada como empresa a ARL Sura y sus trabajadores se vinculan a esta ARL pues como trabajador directo en los diferentes centros de trabajo, bien sea el centro de trabajo de Cúcuta o de Bucaramanga. Ahora, esa es la ARL con la cual contamos y es importante que lo tengan claro. Ahora, ¿qué hacer en caso de un accidente? Pues primero se va a prestar el primer auxilio, para eso nos estamos pues capacitando para poder pues tener el conocimiento básico de poder estabilizar una persona y saber que estamos preparados para esperar el grupo de apoyo o la ambulancia, bueno, si se requiere en el caso en que el accidente lo amerite. Si no lo amerita, igual pues el proceso es el mismo, o sea, hay que hacer un reporte telefónico a la ARL, posterior un reporte escrito que es a través de un formato que está establecido ya en la empresa. Posterior a eso hacemos un reporte formal a la ARL, que es a través de la plataforma, y luego viene un proceso de investigación donde identificamos causas, definimos planes de acción y ahí se vincula el COPAS en ese proceso. Y posterior hacemos un proceso de lecciones aprendidas donde todos los trabajadores podemos identificar la situación, por qué se presentó y cómo puedo prevenirla, pues para que los demás no sufran un accidente por ese mismo origen. Ahora, ¿qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo, pues según la norma, ley 1562 del 2012, tenemos que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. Es decir, si es accidente de trabajo, solo si es repentino, si es acumulativo, no. También debe generar una lesión, de lo contrario sería un incidente. Y aún fuera del lugar y horas de trabajo, teniendo en cuenta que podemos recibir órdenes para ejecutar fuera del horario y lugar de trabajo, y allí también se constituye un accidente de trabajo si llega a ocurrir. Todo obviamente bajo una investigación, verificación obviamente de esas indicaciones, bueno, todo el proceso de investigación que corresponda. También se considera accidente de trabajo el que ocurre durante el traslado de la casa al trabajo y el trabajo a la casa, solo si el transporte lo suministra la empresa. No es el caso de Innova, es decir, solo es accidente de trabajo una vez entramos a las instalaciones de la empresa. Fuera de las instalaciones de la empresa no es un accidente porque nosotros decidimos qué ruta tomamos, qué transporte tomamos, por tanto no es accidente si nos accidentamos fuera en ese desplazamiento pues del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Y también si hacemos actividades lúdicas, recreativas, culturales, deportivas en nombre de la empresa o pues como parte de las actividades programadas por la empresa, sí es accidente de trabajo. Entonces, repitiendo,
Tenemos que debe ser un suceso repentino, no puede ser acumulativo. Sí, tiene que haber un mecanismo que lo detona. Recuerden la cáscara de plátano, ese es el mecanismo que detona el accidente como tal. Entonces siempre debe existir. Si es, por ejemplo, un dolor que ha aparecido en la espalda, pues que no ha sido ocasionado, por ejemplo, por un golpe, sino que ha sido acumulativo, pues debo solicitar una cita con mi EPS para poder validar cuál es el origen de ese dolor. Tiene que ser con causa, con ocasión del trabajo, es decir, tiene que ser asociado a las funciones o con ocasión ya por una orden que he recibido o en las instalaciones de la empresa, aun cuando no esté ejecutando mi función. Y debe generar una lesión. Si no hay lesión, no hay accidente de trabajo. Hablando del COPAS, tenemos un COPAS conformado. En este caso voy a reenviar al grupo de WhatsApp. Cada vez que lleguen trabajadores nuevos se va a hacer el reenvío de los integrantes de cada uno de los comités para que puedan allí identificarlos y así pues cumplir con tenerlos presentes para hacer cualquier reporte, requerimiento, solicitud, consulta asociado con seguridad y salud en el trabajo. Estas son las funciones del COPAS: investigar, apoyar la investigación de accidentes, ser puente de comunicación entre los empleados y la gerencia y proponer mejoras para la salud y bienestar. Ahora también tenemos un comité de convivencia laboral en el cual pues se reciben las quejas de acoso si llegan a presentarse a través de un formato establecido, que pueden pues solicitarlo a la persona encargada de la sede para que se lo socialice y allí cualquier situación se puede reportar de manera formal ante el comité. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de los trabajadores frente al sistema de gestión? Son específicas, claras y concretas, descritas en el decreto 1072 del 2015. No son propias o descritas por la empresa, sino son responsabilidades legales. Entonces hay que entenderlo así y asimismo están vinculadas al contrato y a la terminación del contrato dado el caso que se incumplan. Entonces, ¿cuál es la primera? Procurar el cuidado integral de la salud. Es decir, yo debo validar que mi salud pues esté en óptimas condiciones. Si sé que tengo alguna situación de salud que me aqueja, pues debo reportarlo. Esa hace referencia a la responsabilidad número 2. Pero en cuanto al procurar el cuidado integral es como desarrollar esos hábitos que permitan que mi salud pues se encuentre estable, que no la deteriore, sino por el contrario pues sea le aporte bienestar pues a mi vida y a mi salud. Entonces esa es una de las responsabilidades. Suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de salud. Si yo sé que tengo, no sé, una cirugía, tengo platino en mi pierna, o no sé, el médico me dijo que no podía subir escaleras, ese tipo de situaciones yo debo reportarlas incluso antes de la contratación, porque si es una situación que realmente va a ser reiterativa y hace parte de mi cargo, pues yo soy irresponsable al aceptar, digamos, una labor que sé que me va a perjudicar en mi salud. Entonces siempre ser muy claros, veraces y entregar toda la información completa, si estoy en algún proceso médico, si tomo algún medicamento que me genere sueño, bueno, cualquier situación de salud, bien sea física, mental, debo manifestarla pues para poder que la empresa tenga presente estas situaciones con respecto a mis funciones. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad y salud en el trabajo, como son las que estamos socializando el día de hoy, y las demás que su jefe inmediato pues le comunique, y las demás que en los espacios de capacitación se entreguen. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos del lugar de trabajo. Entonces, ¿por qué estamos viendo hoy los diferentes riesgos? Para poder tener elementos para hacer ese reporte. Participar en las actividades de capacitación, participar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos que acabamos de ver. Entonces, gestión de emergencias es un espacio en donde la empresa describe cuáles son esos procedimientos a seguir en caso de las diferentes emergencias que pueden llegar a presentarse, como es un sismo, un incendio, un robo, un atraco, bueno, una manifestación pública por la ubicación en la que estamos, central. Entonces hay que pues primero capacitar a todos los trabajadores. Este mes se desarrolló una capacitación en primeros auxilios. Se espera que los trabajadores nuevos que lleguen a la empresa
puedan tomar el curso de primer respondiente, que es un curso que es virtual, totalmente gratuito, tiene una duración de 1 hora y le genera un certificado que por lo menos le da algunos elementos básicos para dar primeros auxilios en caso de que se presente alguna situación. También realizamos simulacros por lo menos una vez al año. Tenemos una brigada de emergencias que en este momento se va a reconstituir, se va a lanzar la convocatoria nuevamente para poder presentarles cuáles son los integrantes. Y obviamente tiene la política la empresa de que en esta parte de emergencias todos se capaciten, teniendo en cuenta que pues no sabemos en qué momento el compañero esté ausente, el brigadista, entonces preferiblemente todos recibirán esta capacitación. Planes de ayuda mutua hace referencia a las alianzas, a vincularse pues y tener presentes la disponibilidad en teléfonos de emergencia, a revisar quiénes son mis vecinos y si puedo aliarme con ellos para poder hacer uso de los recursos de emergencias o para apoyarnos en caso de alguna situación. Y los planos y rutas de las instalaciones estamos a la espera pues de esa actualización, teniendo en cuenta que han habido algunos cambios de infraestructura, pero que sí definitivamente se debe actualizar una vez estemos ya ubicados en la sede definitiva. Bueno, básicamente esto es el tema pues de introducción al sistema de gestión. Ya en cuanto a los riesgos principales de cada cargo, pues en la medida en que van recibiendo la instrucción sobre sus funciones, hay que ir identificando cuáles son esos riesgos. Si mi función es comercial, yo debo tener presente que voy a estar de pie, ¿cierto? Voy a tener movimientos repetitivos en el conteo de piezas, hablando del riesgo biomecánico. Voy a quizás tener agaches, voy a quizás tener levantamiento de cargas, ¿sí? Todos estos riesgos son biomecánicos y me implican la posibilidad de que tenga alguna afectación a nivel osteomuscular. ¿Cómo prevengo este tipo de riesgos? Debo entonces, primero, la higiene postural, tener una postura adecuada, espalda recta, piernas flexionadas en el momento de agacharme, realizar los estiramientos diarios, que es un tema que sabemos que todas las sedes deben estar realizándolos de manera diaria, compartir esa evidencia en el grupo y pues que ustedes participen, que todos los trabajadores participen en estos estiramientos. La idea es que se pueden hacer pausas físicas o pausas mentales durante la jornada, pero el estiramiento al inicio y al final de la jornada es vital, teniendo en cuenta que venimos de reposo y la idea es pues dar como esa preparación física para el trabajo. Si hablamos de los riesgos públicos, estamos hablando de que yo en mi trabajo pues atiendo personas, el almacén es abierto al público, asimismo pues cualquier persona puede llegar y puedo estar expuesta a robos, atracos y a las lesiones que allí se puedan generar. Entonces, ¿qué controles tenemos? Pues hay un circuito cerrado de televisión, ya las prácticas que cada uno desarrolle, el manejo de la información, confidencialidad de la información, identificación de personas sospechosas, objetos sospechosos y todas aquellas acciones que bien sean que nos pongan en riesgo o que nos protejan de alguna de estas situaciones. Entonces, siempre estar atentos, cualquier movimiento sospechoso, pues informarlo a la encargada o al encargado de cada sede para pues hacer el alerta si se requiere apoyo de algún grupo externo como policía y además poder hacer el llamado oportuno. Ahora, si hablamos del riesgo biológico, podemos mencionar COVID-19 como el más representativo y ya la exposición a virus y bacterias en general en la atención al público. Más hoy que ya se flexibilizó el uso del tapabocas, es un tema importante. Bueno, aquí les hablé ya del riesgo público, que es el que acabamos de mencionar. Si mencionamos los riesgos físicos, pues tenemos que hablar necesariamente de la exposición a la iluminación deficiente en algunas zonas, quizás en especial en la sede de Bucaramanga. Hay algunas zonas que pues por la altura de la estantería y por la ubicación, pues de pronto tienen una iluminación no tan alta como la del almacén o punto de venta. Entonces, pues son zonas que no son de exposición frecuente, es decir, varias horas de estar allí bajo esa condición, por tanto pues el riesgo es bajo de todas formas, pero siempre garantizar que haya una iluminación adecuada en el puesto de trabajo me va a prevenir fatiga visual, ¿sí? Cefaleas,
etcétera. Y el tema de ruido, pues hay un ruido natural que es el que se presenta en la vía pública. Esa vía pública pues está transitada por vehículos, obviamente hay pitos de los carros y pues en general la acumulación de los sonidos que se emiten de cada uno de los vehículos pues puede llegar a generar disconfort, ¿sí? Incluso cefaleas, incluso malestar, incomodidad, bueno, y en general cualquier disconfort, básicamente. No nos vamos a quedar sordos por ese ruido que se está generando, porque no supera los 85 decibeles dentro del almacén. Entonces, pues, como precaución hay que procurar, pues, disponerse, ¿no? Porque realmente es una condición que no podemos poner una barrera, no, más allá de capacitarnos en la higiene del oído, que es algo que vamos a hacer, porque el oído se cuida no solamente en el espacio laboral, sino fuera del trabajo. Y ya pues que podamos capacitarnos y entender que pues es una condición con la cual debemos acostumbrarnos a trabajar. El sol, siempre y cuando salgamos a hacer actividades fuera, pues estamos expuestos a sol. Básicamente eso, no manejamos herramientas que generen vibración, no conducimos vehículos para la empresa y pues ya temperaturas extremas no aplica, puesto que se dan es en cuartos fríos o en zonas donde supere los 200 grados como tal, manipulando herramientas o elementos que estén bajo esa temperatura, es decir, que el ambiente se caliente a tal punto que supere los 45 grados. Bueno, si hablamos del riesgo psicosocial, es uno de los que realmente les corresponden a ustedes como trabajadores controlar en cierta manera, porque depende mucho de la personalidad de cada uno. Si yo sé que conozco las condiciones de trabajo que se me presentaron y acepto una vinculación laboral, tengo un acuerdo con la empresa de cumplir unas funciones, pues yo debo disponerme para qué, para quizás rendir algunos reportes de metas o bueno, dar información sobre el cumplimiento de mis funciones, y el hecho de que se me exija esto no quiere decir que pues se esté presentando una situación de acoso, ¿sí? Simplemente que pues es natural que yo deba rendir un reporte sobre mis funciones. El riesgo psicosocial es aquel que puede llegar a generar enfermedades mentales, como el estrés, como el síndrome de burnout, como depresión, como trastornos del sueño. ¿Y cómo lo prevengo? Pues obviamente primero identificando cuáles son quizás mis puntos débiles en la relación con el otro, qué debo fortalecer. También obviamente por parte de la empresa se hacen pues campañas, se busca que el clima laboral pues sea lo más sano y agradable posible, pero pues sí depende en este caso de la personalidad de cada quien y qué tan fortalecidos estamos pues para afrontar las diferentes situaciones que se presentan en el trabajo, así como aceptar y saber trabajar con diferentes personalidades. Ahora, ya si se presentan situaciones como la discriminación, el acoso, la violencia, estas ya son situaciones que hay que comunicarlas y para eso está el Comité de Convivencia Laboral, para que se pueda hacer el respectivo reporte. El riesgo biológico ya lo hablamos, relacionado con COVID. Formas de prevenir el COVID, ya sabemos que aún estamos en emergencia sanitaria y por tanto debemos, pues, el uso del tapabocas cuando tengamos síntomas respiratorios, usarlo. Si atendemos clientes, en general yo preferiría, les recomiendo lo usen permanentemente, puesto que ya recibimos clientes sin tapabocas en la mayoría de los casos. Y la vacunación como una estrategia pues de mitigación de la propagación del virus. Entonces, y obviamente de minimizar las consecuencias en caso de que yo me llegue a infectar. Ahora, el riesgo biomecánico lo vimos ya, que es asociado con las posturas, manejo de cargas. ¿De qué manera debo tener mi espalda al momento en que estoy de pie para atención al público o en general en el almacén haciendo las diferentes actividades? Allí lo muestran, espero que pues tomen como esa captura de imagen y empecemos a practicar la imagen de la derecha, quizás corrigiendo las otras que a veces optamos a veces inconscientemente nos paramos así, o a veces de niños adoptamos ciertas posturas que no fueron corregidas y ya pues sé que de adultos es mucho más difícil y eso incluso nos puede llegar a generar sintomatología de espalda, ¿sí? de hombros, de cuello,
pero pues es obviamente un hábito, o sea, generar el hábito de corregir esas posturas. Incluso hay ayudas, hay correctores que nos permiten mejorar esa postura, todo pues buscando la higiene de la espalda. Ahora, si hablamos del riesgo químico, podemos encontrar que sí estamos expuestos en un nivel bajo porque las sustancias que manejamos no son de una peligrosidad importante. Son sustancias básicamente para el aseo y la desinfección. De todas maneras van a recibir un video adicional donde van a poder conocer un poco más sobre este riesgo y cómo llegar a protegernos haciendo uso de los elementos de protección, estudiando las hojas de seguridad, estar atentos a las etiquetas de los productos y obviamente haciendo una manipulación prudente tanto en evitar mezclas como en hacer pues obviamente uso adecuado, ¿sí?, de las sustancias. Los riesgos mecánicos son aquellos en donde están implícitos el manejo de herramientas, unas simples tijeras o una simple grapadora, un sacaganchos, me puede llegar a generar una lesión. Entonces, en la medida en que yo pues soy precavido, cuidadoso y tengo autocuidado para hacer el manejo de estas herramientas, pues voy a prevenir los accidentes. En la manipulación de materiales, en la manipulación de cajas, de herramientas quizás o elementos pesados, pues puedo llegar a tener una lesión como un golpe, ¿sí? No podemos decir que un aplastamiento o un atrapamiento o una amputación porque no manejamos maquinaria que me pueda llegar a generar esa consecuencia, pero sí por lo menos una herida, un corte, ¿sí? que pues me llegue incluso a incapacitar si es de gravedad. Entonces siempre manipular las herramientas con precaución, reportar si encontramos alguna herramienta en mal estado que está pues disponible para el uso del equipo de trabajo y solicitar el cambio oportuno. La inspección pues visual en el momento en que yo voy a usar la herramienta siempre debe hacerse, así no necesariamente tiene que ser una herramienta de alto riesgo, sino en general las herramientas que usamos en el día a día, garantizar de que estén en buen estado. Y los riesgos locativos, para terminar, en donde se refieren a las condiciones de infraestructura, es decir, las condiciones del piso, del techo, de las paredes, mi puesto de trabajo, mi silla, es decir, que yo esté trabajando en un lugar seguro y que no pueda estar susceptible pues a quizás algún golpe, ¿sí?, una fractura, por causa de, por ejemplo, un almacenamiento inadecuado o condiciones de orden y aseo inadecuadas. Entonces ya es como relacionado con el entorno y con el ambiente de trabajo. Bueno, ya para prevención de accidentes y enfermedades, ya las recomendaciones las hemos dado en el transcurso de la charla, que es pues higiene postural, mantener esa espalda recta, sentarse correctamente, seguir instructivos de manejo de herramientas y equipos, prepararse físicamente con el estiramiento antes, durante y después del trabajo, identificar personas y elementos sospechosos. Si debo salir del punto de venta a hacer alguna labor, pues yo debo obviamente acatar las normas de tránsito, así sea como peatón. Si hago manejo de sustancias químicas, usar los elementos de protección, tener presente la dosificación y las hojas de seguridad y sus recomendaciones. Tener un manejo efectivo de conflictos, una comunicación efectiva, eficiente, buscar siempre pues estar atento a mis necesidades y a las necesidades del otro y comunicarlas, ¿sí? En este caso, si hay algo que no está bien, pues generar los espacios de conversación para poder subsanar esas situaciones, identificar y reportar condiciones inseguras para poder pues darle pie a la empresa de que se corrijan. Básicamente eso era lo que quería contarles, espero que haya sido claro. Poco a poco van aprendiendo más sobre los riesgos y sobre los controles y así podemos pues hacer prevención de manera conjunta, trabajadores y empresa. Espero que me hagan saber sus inquietudes si las hay y ya pues pasan a hacer la firma del acta de inducción y la evaluación que es acorde a lo que se mencionó en este espacio. Que Dios los bendiga, muchas gracias.